El aeropuerto estaba repleto de energía. Una ciudad suspendida en la atmósfera superior envuelta en niebla plateada y neón suave. Dirigibles gigantes atracaron como ballenas silenciosas deslizándose hacia su lugar sobre rieles magnéticos. Dentro del salón de lujo de la Terminal 7 del Stratosphere, el aire estaba cargado de una silenciosa sofisticación. Las paredes de cristal brillaban, la música ambiental tarareaba suavemente y el aroma de orquídeas sintetizadas flotaba desde respiraderos ocultos. Draven Kal estaba sentado en una mesa privada, con una matriz de datos holográficos girando frente a él. Llevaba un traje de obsidiana forrado con microfibras que ajustaban su temperatura mientras trabajaba. Cada movimiento que hacía era preciso, como si el tiempo mismo se doblara a su conveniencia. Fue un hombre forjado por la lógica, la eficiencia y la ambición. Un pionero de la inteligencia artificial, un billonario que ayudó a diseñar la mitad de la infraestructura tecnológica de la sociedad posttierra. Su hija, Lyra, estaba sentada frente a él, sin que nadie se diera cuenta y emocionalmente abandonada. Tenía 13 años, era delgada para su edad y tenía unos llamativos ojos verdes opacos por la soledad. Su madre había muerto hacía 2 años en un accidente de aerodeslizador, y como consecuencia de ello, Draven se había sumergido más profundamente en el trabajo, creyendo que el lujo y la seguridad podían reemplazar la presencia y la calidez. Lyra miró fijamente su cóctel de frutas sintéticas intacto, mientras sus pequeños dedos trazaban un anillo húmedo sobre la mesa. Había intentado hablar con su padre antes sobre un sueño que había tenido, sobre la escuela, sobre cuánto extrañaba a su madre, pero Draven apenas había levantado la mirada. Su atención se centró en los mercados globales y en los gráficos de rendimiento de Neuralet. Un suave ruido vino de la mesa contigua. Una mujer joven, de no más de 25 años, recogió con mano experta un vaso caído. Llevaba el uniforme gris estándar del gremio de servicios del Skiport y su etiqueta con el nombre estaba en un espejo. Sus ojos, grandes y oscuros, recorrieron la habitación con silenciosa conciencia. Su espalda estaba recta, sus movimientos suaves, pero había un cansancio en la manera en que sostenía sus hombros, como si el peso de su vida fuera invisible, pero constante. Meera se fijó en la niña antes de fijarse en el hombre. Las lágrimas de Lyra no fueron dramáticas. Solo 2 rayas lentas y silenciosas deslizándose por las mejillas pálidas. Algo en esa pequeña figura inmóvil la atrajo. Ella se acercó sin dudarlo, no con la actitud exageradamente alegre de quien busca pistas, sino con la atención tranquila de alguien que alguna vez había sabido lo que se siente estar solo en una habitación llena de gente. «Hola», dijo Meera suavemente, agachándose ligeramente para no sobresalir demasiado del niño. «Esa bebida está un poco agria si no la revuelves. ¿Quieres que te traiga algo mejor? Hoy traen fresas de verdad». Lyra parpadeó, sorprendida por la amabilidad. Ella no habló de inmediato, pero su labio inferior tembló. Meera no presionó. Ella simplemente se sentó sobre sus talones al lado de la mesa, dándole espacio al niño para responder. «Oh no. Solo», susurró Lyra. «Solo quería que me escuchara». Meera miró sutilmente a Draven. El hombre ni siquiera levantó la mirada. El conjunto de datos proyectó una luz azul sobre su rostro impasible. La mandíbula de Meera se tensó, pero mantuvo su voz suave. A veces los adultos olvidan lo importante que es escuchar. Ella dijo, no significa que lo que sientes no sea real o importante. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas de nuevo, pero asintió levemente. Detrás de las pantallas holográficas, Draven observaba. No era su intención, pero algo en el intercambio lo había atraído. Sus ojos, habitualmente fijos en predicciones algorítmicas e índices bursátiles, ahora seguían la suave cadencia de las palabras de una camarera. Vio cómo Lyra se inclinaba levemente hacia Meera y cómo sus hombros se relajaban. No fue una educación costosa ni tutores robóticos ni simulaciones de alto nivel lo que llegó a su hija. Era esta mujer de ojos cansados y palabras cálidas. Draven sintió algo extraño en el pecho. Una pausa, una pregunta,
una disonancia en su mundo cuidadosamente controlado. Y en ese momento, una decisión comenzó a tomarse. Algo impensable. El viaje en transbordador desde el puerto aéreo hasta las zonas inferiores de la Tierra fue desconcertante, tanto literal como metafóricamente. Meera estaba sentada encajada entre dos cajas de carga, agarrando el riel de soporte oxidado mientras la turbulencia sacudía el marco de metal. Fuera de la ventana del transbordador, las interminables nubes se abrieron para revelar la superficie de la Tierra muy por debajo. Un mosaico de estructuras en ruinas, mercados de neón parpadeantes y aire apenas respirable. Este era el mundo que Meera nunca había abandonado, a excepción de los turnos de trabajo en el aeropuerto de arriba. Ella descendió del transbordador hacia la tenue luz del sector 9, donde las torres se inclinaban como hombres cansados y las calles estaban obstruidas con cables, tuberías y algún que otro zumbido errante. El aire estaba cargado de ozono y arenilla. Meera caminó rápidamente por los callejones, sus botas chapoteando en charcos de desechos químicos. Su mente se detuvo en la chica del puerto aéreo, Lyra. Había algo crudo y familiar en su tristeza. Meera había visto esa misma expresión en su propio rostro en el espejo demasiadas veces. Llegó a su edificio, una reliquia inclinada de hormigón de hace un siglo. El ascensor estaba averiado otra vez, por lo que subió las escaleras, esquivando bisagras rotas y luces parpadeantes. En su puerta, se detuvo a escuchar. El zumbido de un oxigenador era constante. Bien. Abrió la puerta y entró en el pequeño y oscuro apartamento. Su hermano menor, Kalin, estaba sentado en un sofá destartalado, con una máscara de oxígeno atada a la cara. Sus ojos se iluminaron cuando la vio. Meera, dijo con voz áspera y apagada. Llegas tarde. Yo lo sé. Me quedé más tiempo en el puerto. Lo siento, Cal. Ella se arrodilló a su lado y ajustó las correas de la máscara. ¿Cómo está tu pecho hoy? Se encogió de hombros. Siento como si tuviera grava en los pulmones. Meera asintió. Los contaminantes aquí abajo eran implacables. La condición de Kalin había empeorado durante el último año, y aunque ella reunía créditos para medicamentos y filtros de aire limpios, nunca era suficiente. Se puso de pie y rebuscó en el armario en busca de un paquete de fideos sintéticos. Luego llenó una tetera rota con el purificador. Mientras el agua se calentaba, encendió la única terminal que funcionaba del apartamento. La pantalla parpadeó y su horario de trabajo cobró vida, confirmando otro turno doble mañana. Meera se frotó los ojos. El sueño tendría que esperar. Mientras tanto, en las esferas superiores de la cubierta de mando privada del puerto aéreo, Draven-Cal estaba haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Estaba pensando en alguien inferior a él. La imagen de Meera agachada junto a su hija con amabilidad y paciencia no abandonaba su mente. Había visto las imágenes de las transmisiones de seguridad varias veces, acercándolas, analizando expresiones, tono, postura, pero no era solo análisis. Algo en su presencia, su calma en contraste con su mundo estéril, había perturbado su equilibrio. Sacó su expediente personal. Mira S. Lauren, 24 años, sector 9. Empleo residente, Skiport Service Guild. Educación, escuela pública local de nivel 3. Notas, supera las expectativas en la resolución de conflictos. Calificación de empatía, 94-100. Se postuló al programa de aprendizaje de Novadine a los 18 años. Fue rechazado debido a restricciones de cupo. No hubo ningún escándalo, ninguna mancha, solo una joven talentosa devorada por las grietas de un sistema que él había ayudado a diseñar. Draven se reclinó en su silla, mirando los datos como si lo hubieran insultado. ¿Cuántas otras como ella se habían colado? ¿Cuántos actos silenciosos de bondad habían pasado desapercibidos? Minimizó el archivo y miró otra ventana. Uno que muestra las últimas métricas de prueba para el proyecto Oasis, la utopía sintética que su empresa había pasado años desarrollando. Un sistema cerrado, una sociedad perfecta, controlada,
regulada por las emociones, segura. Pero de repente, ya no estaba seguro de que fuera bueno o correcto. De regreso en el sector 9, Meera se sentó junto a Kalin mientras él se quedaba dormido. El oxigenador pulsaba suavemente. Ella miró por la ventana el horizonte roto. Las estrellas estaban ocultas tras la niebla, pero ella las imaginó de todos modos. Imaginó un futuro donde personas como ella no tuvieran que luchar por el aire, por la dignidad, por la esperanza. Ni ella ni Draven lo sabían todavía. Pero sus caminos ya habían comenzado a curvarse uno hacia el otro, y algo mucho más grande que cualquiera de ellos estaba a punto de cambiar. La invitación no llegó a través de un golpe a la puerta, sino como un mensaje parpadeante en la terminal de Meera, una transmisión encriptada que eludió todos los filtros locales y los protocolos del gremio. Simplemente decía: Meera S. Laurán, están cordialmente invitados a una consulta privada con Novadine Industries. El transporte llegará a Zoro 6 en nuestro horario. Deca Meera se quedó mirando la pantalla, con la respiración atrapada en el pecho. Novadina. El mismo gigante tecnológico que una vez rechazó su solicitud de aprendizaje sin mirarla 2 veces, ahora se comunicaba con ella directamente por su nombre y no a través de algún representante junior, sino del propio Draven Cahill. Debería haberlo borrado, marcarlo como un error, pero la curiosidad la pudo. ¿Qué quería un hombre como el de alguien como ella? A las 6 Warsarp, un elegante avión aterrizó en el borde del sector 9, atrayendo escaleras de los vecinos y dispersando a los niños con asombro. Meera subió al vehículo zumbando, con la mente acelerada. Llevaba su uniforme más limpio, aunque los bordes estaban deshilachados y las mangas descoloridas. Apretó los puños en su regazo mientras la nave descendía rápidamente, elevándose a través de la atmósfera como una bala, cortando capas de gris. Cuando llegó a la sede de Novadine en la estratosfera superior, una fortaleza de cristal suspendida por estabilizadores gravitacionales, fue conducida a través de pasillos resonantes de cromo y luz blanca. Cada superficie brillaba, cada sonido era amortiguado, controlado, preciso. Entonces ella estaba en una habitación. Sin guardias, sin asistencia, solo una silla frente a Draven Cahill. Él levantó la vista de un panel de datos transparente y asintió. Meera. Ella entrecerró los ojos. Me mandaste llamar. Hizo un gesto hacia la silla. Por favor, siéntese. Ella no se movió. ¿Por qué? Draven dejó la libreta a un lado. Porque te vi con mi hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como iones cargados. Meera se cruzó de brazos. No lo hice por ti. Lo sé, dijo en voz baja. Por eso importaba. Ella frunció el ceño. ¿Qué es esto, señor Cahill? ¿Algún tipo de disculpa corporativa? ¿Un truco de relaciones públicas? Se inclinó hacia adelante. ¿Has oído hablar del proyecto Oasis? Ella parpadeó. Solo rumores. Sociedad artificial. Regulado emocionalmente. Sistema cerrado para la ultraélite. El tipo de lugar al que la gente como yo nunca entra a menos que estemos limpiando pisos. Draven no se inmutó. No es inexacto, pero es más que eso. Es un intento de resolver lo que ningún gobierno ni IA ha conseguido. Paz, estabilidad y empatía controlada a través de bucles de retroalimentación neurológica sintéticos. ¿Y tú quieres que yo haga qué? ¿Limpiar la empatía? Dijo con una media sonrisa. Quiero que me ayudes a reconstruirlo, dijo, ahora serio. El sistema está fallando. La IA emocional carece de autenticidad. Calcula la simpatía pero no la siente. Predice reacciones pero no puede formar conexiones reales. Meera, hiciste lo que ningún programa pudo. Viste cómo mi hija la alcanzó. Meera lo miró atónita. ¿Entonces quieres digitalizarme? Él no se rió. No, quiero que te unas al equipo de diseño de OSIS. Liderar la capa de retroalimentación humana. Dar forma a la forma en que el sistema aprende las emociones. Emoción real sin filtros. Ella se sentó lentamente. ¿Por qué yo?
Porque eres la anomalía en el algoritmo. No deberías haberla alcanzado, pero lo hiciste. Eso significa que tu experiencia, tu humanidad, tiene un valor que no hemos tenido en cuenta. Meera tragó saliva. Sonaba como un sueño. También sonaba como una trampa. ¿Y qué pasa si digo que no? Draven la miró a los ojos. Luego sigo construyendo algo roto. Ella permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces ella dijo, no confío en ti. No confío en este lugar, pero si puedo hacer algo mejor, no solo para tu hija, sino para la gente como yo que nunca es vista. Él asintió. Lo haré, dijo ella con voz firme. Pero no en tus términos, sino en los míos. Y por primera vez en años, Draven Kal sonrió. No de la forma rígida y refinada reservada para los accionistas, sino algo cercano a la realidad. El mundo sintético del proyecto Oasis era impresionante a primera vista. Biomas flotantes, lagos cristalinos sin sedimentos, cielos que cambiaban de tono según los ritmos circadianos. Meera salió de la cápsula de transporte y entró en una cúpula de simulación del tamaño de una pequeña ciudad. Todo parecía real. El susurro de las hojas, el aroma del aire limpio, la calidez de un sol simulado en lo alto. Pero debajo de todo, podía sentirlo, el vacío. Era hermoso, sí, pero inquietantemente perfecto, como una pintura sin alma. Draven caminó a su lado, en silencio, mientras cruzaban una pradera bien cuidada donde pájaros digitales piaban en bucles invisibles. Esta cúpula es una de 47, dijo. Cada una diseñada para un espectro socioeconómico diferente. Empezamos con la mitigación de la agresión y la prevención de conflictos. Funcionó técnicamente, pero la gente perdió su agudeza, se volvió dócil, finalmente vacía. Porque no elegían la paz. Meera dijo, lo forzaste. Él asintió con tristeza. Diseñamos el equilibrio emocional, pero olvidamos lo vital que puede ser la fricción. Cuanto crecemos a partir del fracaso, el dolor y la contradicción. Miró a su alrededor. ¿Dónde está el grupo de prueba ahora? Draven presionó un panel en su pulsera. Una pared de cristal brilló hasta volverse transparente. Tras ella, unas 2 docenas de participantes se movían a través de una simulación comunitaria. Sonreían. Se saludaban. Se comportaban con una cortesía asombrosa. Nunca interrumpían. Nunca discutían. Sus movimientos eran fluidos. Demasiado fluidos. Aquí todo está controlado. Draven dijo, cada emoción está monitorizada y modulada. La IA suprime los picos de ira, miedo y dolor. Fomenta la armonía, pero la armonía construida sobre la represión no es humanidad. Meera se cruzó de brazos. No necesitabas que lo viera. Ya lo sabías. Se giró hacia ella. Sí, pero no podía admitirlo hasta que te vi con Lyra. Meera exhaló. Entonces déjame hacerlo de otra manera. Déjame enseñarle a tu sistema cómo se siente realmente la gente y cómo sanan a su manera. Durante los días siguientes, Meera empezó a trabajar con los núcleos emocionales de la IA, llamados unidades sirias, una red neuronal autoadaptativa diseñada para imitar la empatía humana. Los ingenieros la habían modelado a partir de datos estadísticos sobre el estado de ánimo y habían creado guiones emocionales seguros. Meera desmontó la mitad en la primera semana. Introdujo historias reales, recuerdos sin filtrar, entrevistas voluntarias de personas de los sectores inferiores, pérdida, vergüenza, triunfo, arrepentimiento. Dejó que las unidades sirias sintieran contradicción, no solo resolución, sino tensión. Al principio, desestabilizó el sistema. Pero luego algo empezó a cambiar. La IA empezó a hacer preguntas en lugar de solo predecir respuestas. Lyra la visitaba a menudo, observando desde la distancia. Al principio, se quedaba cerca de las estaciones de trabajo de Meera. Atraída por la paciencia de la anciana, su tenacidad silenciosa. Meera le dedicó tiempo, le ofreció tareas,
La dejó opinar sobre el tono de la IA o sus interpretaciones emocionales. Poco a poco, la confianza creció y Lyra sonrió más. No las sonrisas superficiales de los ciudadanos de Osis, sino las reales, fugaces, inciertas, pero vivas. Entonces, una noche, Lyra se confesó con Meera. Lo está intentando. Mi padre, creo que quiere ser mejor, pero no sabe cómo. Meera asintió. Enseñamos a la gente, Lyra, de la misma manera que enseñamos a las máquinas. Lentamente, honestamente, pero no todos querían el cambio. Uno de los asesores principales de Draven, Vextaner, confrontó a Meera en el laboratorio. Estás desestabilizando un sistema que tardó años en estabilizarse. Si los usuarios experimentan emociones descontroladas, la Junta lo cerrará. Deberían, espetó Meera. Si solo estás construyendo una jaula emocional, Vex la fulminó con la mirada. La gente no quiere libertad. Quiere consuelo. Meera se dio la vuelta. Entonces da zambos o apártate del camino. Esa noche, Draven vio una grabación del enfrentamiento, luego otra de Lyra riendo con Meera. Vio a su hija realmente comprometida, no sedienta por la paz preconcebida. Miró fijamente la oscuridad durante un largo rato, y en algún lugar de ese silencio, algo en su interior se abrió. Una comprensión, un ajuste de cuentas y una decisión que lo cambiaría todo. La sala de juntas de Novadine estaba en silencio mientras Draven Kal presidía la larga mesa de obsidiana. Los ejecutivos permanecían rígidos en sus asientos, con las manos cruzadas y la mirada cautelosa. Tras él, una enorme pantalla mostraba una imagen pausada. Meera, a media frase, hablaba apasionadamente a un grupo de ingenieros sirios. Parecía cansada pero decidida. El fuego en sus ojos no se veía atenuado por el ambiente estéril que la rodeaba. La voz de Draven rompió el silencio. Construimos Osis para resolver la volatilidad emocional de la sociedad. Lo que terminamos creando fue una simulación de serenidad, un sueño vacío que exigía que la gente dejara su humanidad en la puerta. Murmullos resonaron por la sala. Creíamos que la solución al conflicto era el control. Nos equivocamos. Se giró para encarar la junta directiva. El verdadero crecimiento solo ocurre cuando las personas sienten profundamente, cuando se afligen, cuando luchan, cuando conectan, no porque estén programados, sino porque así lo deciden. Una de las directoras, una mujer de cabello castaño rojizo llamada Enel Cora, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué sugieres, Draven? Que desmantelemos el proyecto. Asintió. No solo Osus, sino todos los sistemas de gobernanza emocional de circuito cerrado, todas las integraciones de IA que restringen las emociones en el marco central de Novadine. Otro director farfulló. Eso colapsaría nuestros contratos de Harmony en 13 distritos. Draven no pestañeó y los dejó callar. El silencio volvió a caer, esta vez más profundo. Al otro lado de las instalaciones, en el laboratorio sirio, Meera ayudaba a Lyra a calibrar un módulo de empatía neuronal cuando una alerta apareció en todas las pantallas simultáneamente. Reestructuración del núcleo del sistema autorizada por DKL. Las líneas de código comenzaron a desmoronarse. Control heredado, algoritmos, reguladores de comportamiento, protocolos de amortiguación emocional. Meera se quedó paralizada al leerlo y luego se giró lentamente hacia Lyra. La chica estaba boquiabierta, asombrada. «Lo está haciendo, Lyra», susurró. «De verdad lo está haciendo». La noticia corrió como la pólvora por los domos de prueba. Se levantaron las restricciones. Los ciudadanos, antes atrapados en círculos de cortesía, comenzaron a reaccionar de forma impredecible. Algunos lloraron, otros discutieron por primera vez. Algunos simplemente se sentaron, aturdidos, al darse cuenta de que la niebla se había disipado. Era un caos, pero era real. Más tarde ese día, Draven encontró a Meera de pie al borde del domo 1,
observando cómo la proyección del atardecer se transformaba en crepúsculo. Por una vez, se sintió merecido. Desmantelaste tu imperio, dijo en voz baja, sin darse la vuelta. No lo hice, respondió. Lo regalé, lo enfrentó. ¿Qué quieres decir? He transferido los derechos del proyecto Oasis y del Marco Sereno a una nueva fundación, independiente, que no pertenece a Novadine, y te he nombrado su director. El corazón de Meera dio un vuelco. ¿Qué dices? Dijo. No es caridad. Es justicia. Has construido algo mejor de lo que yo jamás podría, y he pasado demasiado tiempo controlándolo todo, pensando que eso era fuerza. Pero quizás lo más fuerte que puedo ser.